tardes a todos, gracias por estar acá, las representantes y representantes de las instituciones, el gabinete, el equipo del gabinete que hoy me está acompañando, gabinete municipal, los vecinos, las autoridades educativas, los alumnos, los vecinos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Como decía María Elisa, este es un pequeño acto, sencillo acto, pero siempre emotivo, y quiere hoy el día que homenajeemos a quien sin ninguna duda es el más grande, el padre de la patria, el gran capitán. La persona, el hombre, que podemos decir que siempre lo vio todo anticipadamente, aquel que producto de su mirada estratégica, hasta podríamos decir de su mirada periférica, los acontecimientos que nos fueron marcando los vio siempre antes. Aquel que nació en Corrientes, en Yapeyú, todos sabemos que en guaraní Yapeyú significa fruto maduro, todo un símbolo. Nació en Yapeyú y supo que su formación iba a ser militar, que su carrera iba a ser militar y que su formación se iba a dar en Europa, y hacia allí fue. Brindó su formación y luego brindó sus servicios profesionales en España, participó de las guerras napoleónicas, se terminó de formar militarmente allí, y estando allí, por esto de ver todo anticipadamente, ya tuvo noticias de lo que estaba ocurriendo en América, tuvo noticias de que la revolución estaba tomando forma, tuvo noticias de que en 1809 la revolución ya comenzaba a encenderse en Chuquisaca, supo perfectamente que en 1810 había llegado la hora de la verdad y llegaba la hora de que el mayo de 1810, de aquellos cabildos abiertos del 22 de mayo, del 25 de mayo, en donde la revolución para nosotros cobró forma y se encendió, y supo, porque ya lo sabía anticipadamente, que su formación en España había terminado y que a partir de ese momento su espada iba a estar al servicio de su patria. Y regresó. Y cuando regresó al país, supo anticipadamente que no iba a ser fácil el proceso de la revolución primero y de la independencia después. Supo, adivinó que las fuerzas que respondían al imperio español no iban a dejar sin castigo esta osadía que habíamos tenido de haber encendido en la Buenos Aires de 1810, la fecha de la independencia. Y supo muy bien que había que defenderse porque obviamente iba a venir la represalia. Y allí participó de la formación del Ejército del Norte, aunque en un primer momento no estuvo a su cargo, sino que, como todos sabemos, ese Ejército del Norte estuvo a cargo del general Manuel Belgrano, quien realizó una extraordinaria tarea en el norte para que luego el gran general pudiera ir por la proeza final. Luego sí, recuperó el control de aquel Ejército del Norte en aquel famoso encuentro en la posta de Yatasto, en Salta, en donde el general Manuel Belgrano le entrega el poder, le entrega los atributos del Ejército del Norte. Y allí ya comenzó a idear su nueva proeza, porque sabía que no iban a pasar muchos años antes de que el proceso terminara de desencadenarse. Y cuando ya los congresales argentinos estuvieron reunidos, 6 años después, en 1816, en Tucumán, él ya se encontraba instalado en Mendoza. Y desde Mendoza supo lo que iba a venir una vez más y les pidió, casi en una forma imperativa, a los congresales que ya no dieran más vueltas y que por favor declararan la independencia. Y por esto, de su visión estratégica y de su visión oportuna, también les indicó en ese mismo momento
a la par de exigirle que la independencia se declare, que en el acta de la independencia constara que nos declarábamos libres e independientes del dominio español, y además hizo agregar de toda otra dominación extranjera. Tenía muy en claro el gran capitán que algún pícaro podría lograr sacarnos el yugo del Imperio Español y colocarnos el yugo de alguna otra potencia europea. Y ya sí, cuando los congresales gritaron el grito de independencia y lo suscribieron en el acta correspondiente, sabía, mirando los Andes, que había llegado el momento de la verdad. Miró, como ya lo había hecho anticipadamente, la cumbre de los Andes, aquellas en las que hasta ese momento solamente se atrevía el cóndor, y dijo: vayamos por la gran empresa. Y la gran empresa fue precisamente cruzar los Andes, liberar Chile, liberar Perú y llegar hasta Ecuador. Allí se encontró con otro líder de la independencia latinoamericana, con Simón Bolívar, y se encontraron, como todos sabemos, en aquella todavía aún misteriosa y enigmática reunión en Guayaquil, aquella famosa reunión a solas de los dos referentes. Y como siempre tenía tan claro sus cosas, el gran capitán entendió que debía colocar la causa de la liberación americana por encima de sus propios intereses, porque, como les decía, aquella entrevista de Guayaquil aún hoy tiene rasgos misteriosos y enigmáticos, pero en definitiva no fue más que una diferencia de criterios entre los dos líderes. San Martín pretendía que después de este proceso cada uno de los pueblos decidiera su futuro libremente, a diferencia de Simón Bolívar, que quería ejercer sobre ese proceso un control personal. Y allí el gran capitán entendió quizás que la América era demasiada chica para estos dos líderes, y emprendió el regreso. Al emprender el regreso, pasó por Perú, renunció a todos sus títulos y honores, pasó por Chile, renunció a todos sus títulos y honores y regresó al país. Cuando regresó al país, se encontró con la situación de que los argentinos, siempre distrayéndonos de las cosas importantes, nos estábamos peleando entre nosotros. Y se le pidió algo que violaba un juramento, y era desenvainar su espada para resolver conflictos internos. El gran capitán ya lo había dicho, que su espada se desenvainaba para defender a la Argentina de los enemigos externos, pero que jamás, bajo ninguna circunstancia, lo haría por conflictos internos. Había llegado el momento del exilio y allí partió, rumbo a la lejana Boulogne-sur-Mer, en Francia, a pasar los últimos años de su vida. Debe quedarnos en el recuerdo el intercambio de cartas que tuvo el gran capitán estando en Mendoza, cuando se dirigió al director supremo de la Confederación pidiéndole recursos para la campaña, para la proeza de los Andes, donde le dijo que lo necesitaba porque era el camino a seguir, ante lo cual el director supremo le dijo: general, tenga en cuenta que la misión que usted quiere emprender es una misión imposible. Y a lo cual San Martín le contestó: señor director supremo, es probable que usted tenga razón, es probable que la misión sea imposible, pero usted deberá entender que la misión es imprescindible. Y allí, como decimos siempre, emprendió la misión de táctica y estrategia militar más grande de la historia de la América toda. Una proeza solamente equiparable a las grandes proezas y planes de los que recuerda la historia de la humanidad. Una proeza solamente comparable a la de Darío de Persia,
a la de Alejandro Magno de Macedonia, a la de Julio César en Roma o a la de Napoleón Bonaparte en Francia, con una pequeña gran diferencia. Aquellas proezas que nos recuerdan la historia fueron todos productos de conquista y de intenciones de anexos territoriales. En el caso de la proeza del gran capitán, lo fue solo y sencillamente por libertad y por independencia de los pueblos. Él tenía muy en claro que los pueblos que liberó debían seguir el camino de la autodeterminación y no se le ocurrió jamás imponerle a ninguno de ellos una sumisión, una anexión o algún otro honor que le hiciera perder su propia dignidad. Lo hizo por la libertad y lo hizo por la independencia. Para finalizar, decirles que pasarán los tiempos actuales, pasarán los tiempos que vengan y pasarán todos los tiempos de aquí hasta la eternidad, pero siempre, absolutamente siempre, nos va a quedar en la memoria la gran frase del gran capitán. Queridos amigos, siempre luchemos por la libertad, que lo demás no importa nada. Muchas gracias.